Llegamos al final de la lectura del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, un capítulo llamado Sermón de las Parábolas, porque contiene una colección de 7 parábolas que nos van presentando una experiencia para meditar sobre los misterios del reino. Y de hecho, ha sido una expresión que ha aparecido en cada lectura. El reino de los cielos se parece y aparece luego la parábola. Es como el sembrador que pone la semilla y que cae esta en ocasiones a lo largo del camino, en terreno pedregoso, entre espinos. Es como el sembrador que puso buena semilla, pero vino su enemigo y puso la cizaña. Ayer oíamos también la comparación. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno, o es como la perla, que el que encuentra y valora lo que vale, deja todo por ello. Imágenes entonces con las cuales el Señor ha querido motivarnos a valorar su palabra, a darnos una experiencia que es un bien para la vida. Pero cada parábola era de verdad muy rica en enseñanza, y por eso este capítulo ha sido valorado como una experiencia para profundizar en estas verdades del reino como un bien para la vida. Y llegamos al final con estas 2 imágenes, la parábola de la red y los pescados y esta comparación del escriba que dice el texto, saca siempre cosas del pasado, del momento, pero las enseña como un bien para la vida. El final es algo muy familiar. Pudiéramos compararlo con esas imágenes familiares que a lo mejor algunos hemos tenido, que cuando oíamos a mamá o a papá en ocasiones darnos consejos, muchas veces oímos de ellos que nos dijeron, a mí mi mamá me educó de esta manera. Y lo proponemos al hijo, se propone a la hija con el deseo de que valore que la enseñanza que se recibió, aunque fue del pasado, también tiene un efecto para la vida. Y no es algo extraño, ¿no? A veces así valoramos la vida, recordamos la forma de la educación del pasado, pero con ese deseo de que el que nos escuche valore que este es un bien que se aprende, también le va a servir. Pero no solamente eso, también luego unimos nuestra experiencia y con la cual queremos entonces hacer o proponer una sabiduría que sea un bien para el que la recibe. Así dice el Señor al final del Evangelio. Todo esto que nos ha enseñado es un bien y que debe continuamente enseñarse. Y aunque pareciera algo del pasado, es una riqueza que siempre hay que proponer y que siempre hay que darle al otro para que tenga la luz y la claridad para también comprender no solamente las verdades del reino, sino todo el bien que puede tener para la vida. Y esto nos debe ayudar a nosotros a convencernos de eso, para que estas palabras que oímos sigan siendo una riqueza que ilumine en la vida. No nos equivoquemos, porque en ocasiones hay personas que puedan decirnos que siempre es lo mismo, que siempre las lecturas van a ser iguales, que no van a cambiar y que a lo mejor las enseñanzas ya las hemos oído muchas veces. Es cierto, pero siempre son palabras que iluminan y siempre serán verdades que darán la sabiduría para el bien que Dios quiere para nosotros. Y con esto, hoy podemos hacer un poquito de hincapié en la parábola que escuchamos, la de la red y los pescados. Una parábola
con mucho parecido a del trigo y la cizaña, que nos va presentando la realidad de la vida, de esta situación humana, donde parece que el bien y el mal conviven, que en ocasiones quisiéramos que ese mal desaparezca y quisiéramos que el poder de Dios sea para que aniquile a todos aquellos que optan por el llamado mal. Decía aquella parábola de la cizaña que los segadores, cuando vieron que crecía entre el trigo esa cizaña, fueron a decirle al amo que les permitiera arrancarla para que así no dañara el trigo, y aquel amo les contestó que no, que la dejaran porque podían también arrancar lo bueno. Aquí la imagen presenta que la red trae cosas, pescados buenos y pescados malos. Una experiencia humana. Así parece la vida y el misterio del hombre, que muchas veces en este camino va dándose esa realidad. Quien puede optar por el bien, quien puede optar por el mal. Pero las dos vuelven a remarcar un valor de la misericordia de Dios, porque los dos se propone que es hasta el final, cuando entonces se va a separar lo bueno de lo malo. A veces uno quisiera y uno pide a Dios que el mal desaparezca, pero cuando según nuestros juicios valoramos a una persona por sus actos y según nosotros los juzgamos como una persona mala, nuestro mayor deseo es: ¿por qué Dios no aplica un castigo a esas personas? Y Dios, nos recuerda el evangelista, no es así. Él tiene misericordia, porque también nosotros en algún momento podemos ser de aquellos que cometamos el mal. Y por eso va a proponernos entonces otra experiencia. Dios da la libertad, pero también la oportunidad de cambiar. Como bien nos recordó el Papa Francisco durante la Cuaresma de este año, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Y por más grave que sean nuestros pecados, siempre tiene misericordia para nuestra vida. No es el Dios justiciero, no es el Dios que castiga al hombre como un policía que siempre está atento al mal. Siempre da oportunidad al hombre de poder encontrarlo, reconciliarse con él. Y por eso esos valores quedaron aplicados ahí en la parábola. Será hasta el final, hasta cuando entonces ya no haya más oportunidad en la vida, cuando se valore y se juzgue lo que ha sido el caminar del hombre en esta historia. Pero creo que hoy, al escuchar la parábola, nos invita a pensar y a valorarnos más en nuestros actos y a pensar sobre un tema que hoy parece del pasado y que en la mentalidad de las nuevas generaciones ya no se valora: el juicio que Dios tendrá sobre nuestra propia vida. Cuando leímos el Evangelio de San Mateo en su capítulo 12, nos decía al final que Dios nos va a juzgar por toda palabra con la cual edificamos nuestra vida o también con la cual pudimos causar dolor o muerte a otros. Y aparecía, después de la experiencia o de la imagen de dar frutos buenos, como una imagen a comprometernos a que nuestros frutos realmente reflejen lo que hemos recibido de Dios. Y vale la pena pensar en ese aspecto. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué realmente
puede valorar Dios de bueno en nosotros. Vamos a rendir cuentas de este don y regalo. Vamos a rendirle cuentas de la vida que nos ha concedido. Hoy parece que nos sentimos dueños de la vida. Parece que la mentalidad que hoy se propone es que tenemos tanto derecho sobre la vida que nadie tiene derecho a juzgarnos, a pedirnos cuentas, que nadie puede decirnos nada sobre la vida que estamos llevando. Y uno lo escucha en las nuevas generaciones que pelean una individualidad y un derecho que le lleva a creer eso. Nadie tiene por qué decirte, imponerte sobre tu vida ninguna norma, ningún valor, ni derecho a juzgarte. Es cierto, todos somos pecadores y nadie tiene el derecho de juzgar la vida del otro y tampoco atribuirse el juicio de condena sobre nadie. Pero sobre Dios y para Dios tenemos una obligación, y es la responsabilidad de cuidar la vida, y más cuando por el bautismo nos ha compartido su propia vida. Tiene el derecho sobre ella y el poder también de exigirnos lo que hemos hecho con esta vida. Y por eso valdría la pena valorar ese aspecto y pensar en esa experiencia personal, porque al fin y al cabo algún día Dios tomará y juzgará nuestra vida para preguntarnos qué hemos hecho con este don y regalo que Él nos ha concedido. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado esto? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te regaló? ¿Qué has hecho con toda la bondad que Dios ha tenido para ti? El día de mañana, cuando Dios nos pida cuentas, cuando Dios valore nuestra vida, ¿qué podemos ofrecerle? Por eso, creo que hay temas que siempre tendremos que valorar y pensar, porque hoy nos han hecho creer que no tenemos que rendir cuentas a nadie, y nos hemos hecho muy desobedientes, y nos hemos hecho muy rebeldes, y por eso hoy nadie se arrepiente de lo que hace, porque como tienen derecho, no se sienten con la mentalidad de que han fallado, y no se sienten con la mentalidad de que han obrado mal. Lo ve uno desde los niños. Ellos exigen hoy porque les dicen que tienen derecho a todo. Y por eso hoy se exige, pero no hay compromiso. Se exige demasiado, pero no se siente que haya responsabilidad sobre el bien que se nos da. ¿Qué puede hacer hoy entonces esa palabra que nos comprometa? Dios es misericordioso. Es cierto que a veces no podemos evitar el mal. Estamos tan llenos de fragilidades que todos los días estamos expuestos a cometer un mal. Dios siempre tendrá compasión y esperará hasta el final de nuestra vida. Pero no nos vayamos a olvidar y confundirnos, y no vayamos a hacer esas valoraciones y ajustes que el día de mañana nos permitan participar de la eternidad con nuestro Creador. Pues una pregunta que creo que siempre será necesario hacernos ante Dios. ¿Qué he hecho con la vida, Señor, que tú me has concedido? ICM